Bitch never had like that. Facing pill while eating from the. Bitch never had like that. Facing pill while eating from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue. Do it with my. Do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue. Bienvenidos, mi nombre es Cinelit y esto es para la FAQ en otro video tutorial. Vamos a continuar entonces haciendo un último ejercicio del capítulo de gases de la materia química, y en este caso vamos a hacer el ejercicio número 22, perdón, ¿sí? El ejercicio número 22, que dice lo siguiente: dada la siguiente ecuación química, y vamos a anotar aquí nuestra ecuación. Si se mezclan 120 mililitros de cloruro de hidrógeno 2 molar con zinc metálico en exceso, nos dice A: calcule los gramos de cloruro de zinc que se obtienen si el rendimiento fuese del 95%. B: ¿cuántas moléculas de hidrógeno se obtienen al 100% de rendimiento? C: si el hidrógeno obtenido está a una presión de 1 atmósfera y a una temperatura de 18 grados centígrados, ¿cuál será el volumen ocupado por el gas? Y D: ¿qué tipo de enlace presenta cada una de las especies involucradas en la reacción? ¿Sí? Es un ejercicio bastante completito, así que vamos a comenzar entonces. Recuerden que primero, antes de comenzar a trabajar con nuestra reacción, tenemos que balancearla, ¿sí? Vamos a balancear entonces. Tenemos un zinc de cada lado de la ecuación. Bien. Tenemos 2 cloros del lado de los productos. Eso quiere decir que vamos a tener que colocar, entonces dos de este lado para que nos dé 2 cloros, ¿sí? Y ahora sí tenemos 2 hidrógenos también de cada lado, así que nos queda perfecto. Bien, entonces recuerden que nuestra reacción se divide en 3 pasos. Primero tenemos el inicio, luego tenemos la parte de la reacción, y tenemos la parte de la reacción, y tenemos entonces la parte final, ¿sí? Para poder hacer esta primera parte debemos tener en cuenta entonces que nuestro cloruro de hidrógeno tenemos 120 mililitros de cloruro de hidrógeno, que equivalen a 2 molar, ¿sí? Se tiene 2 molar. Bien, teniendo entonces este dato, decimos que 2 molar, esto siempre recuerden que se calcula en base a 1 litro o 100 mililitros. Si yo tengo 120 mililitros, voy a tener entonces 0,24. Voy a obtener entonces 0,24 moles, ¿sí?
Esto es del cloruro de hidrógeno. Por otro lado, tenemos que calcular entonces también lo correspondiente al cloruro de zinc. Perdón, esta parte todavía no. Bien. Vamos a comenzar entonces. Sabemos que en esta reacción tenemos 0.24 moles al inicio de cloruro de hidrógeno. Entonces tenemos aquí, estamos teniendo unos problemitas técnicos, 0,24 moles, y tenemos zinc en exceso, ¿sí? Y debemos calcular esto de aquí y esto de aquí, ¿sí? Durante la reacción se van a consumir los 0.24 mol, esto sigue estando en exceso. Y vamos a obtener 0,12 aquí y 0,12 aquí, ¿sí? Y durante el final hemos consumido esto, en esto seguimos teniendo exceso en nuestro zinc y nos ha quedado 0,12 de cloruro de zinc más 0,12 de hidrógeno, ¿sí? 0,12, ¿de dónde sacamos ese número? Bien, tenemos 2 moles de hidróxido de cloro de hidrógeno y obtenemos un solo mol, entonces es la mitad. 0,24 dividido 2 nos da 0,2, ¿sí? Y un dato adicional que debemos tener acá es que de nuestro cloruro de zinc, si tenemos 0,12 mols, esto equivale al 100% bien, 0,12 mols de cloruro de zinc equivalen entonces al 100%, y lo que debemos calcular es a cuántos moles equivalen el 95% si ese fuese el porcentaje de rendimiento, ¿sí? Entonces hacemos regla de 3 y nos da como resultado 0,114, ¿sí? Vamos a colocar entonces por acá que nos da 0,114, ¿sí? Bien. Ahora, nuestra pregunta, bueno, esta sería la respuesta de nuestra pregunta A, ¿sí? Recuerden que nuestro punto A decía, calcule los gramos del cloruro de zinc que se obtienen si el rendimiento fuese del 95%. Bien, hemos obtenido entonces en este punto los moles, ¿sí? Debemos pasarlo entonces a gramos ahora. Sabemos que de nuestro cloruro de zinc, un mol equivale a 136,27 gramos, ¿sí? Y nosotros tenemos en este caso 0,114 mol. Entonces hacemos regla de 3 y nos da 15,5 gramos, ¿sí? Eso quiere decir que si el rendimiento fuese del 95% de nuestra reacción, obtendríamos 15,5 gramos de cloruro de zinc. Bien. Nuestra pregunta B decía cuántas moléculas de hidrógeno se obtienen al 100% de rendimiento.
Recuerden que el número de Avogadro nos dice que un mol de cualquier sustancia equivale a 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? En este caso de nuestro hidrógeno teníamos 0,12 mol. Hacemos nuevamente regla de 3 y nos da como resultado 7,2 por 10 a la 23. Y ese es el número de moléculas que obtendríamos si se obtiene el 100% del rendimiento de la reacción. Bien, vamos a hacer ahora nuestro punto C. El punto C nos dice: si el hidrógeno obtenido está a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 18 grados centígrados, ¿cuál será el volumen ocupado por el gas? Recordemos entonces la ecuación de los gases ideales, que nos dice que presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura, ¿sí? Lo que nos pide en esta pregunta es cuál será el volumen ocupado por el gas, es decir, el volumen es lo que tenemos que despejar, ¿sí? Entonces despejamos nuestro volumen y nos queda que el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura sobre la presión, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces nuestro número de moles es 0,12, ¿sí? 0,12 porque estamos hablando del hidrógeno, por la constante universal de los gases, que recuerden que es 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, por la temperatura, que pasada a grados Kelvin es de 291, ¿sí? 291 grados Kelvin. Todo esto dividido la presión. Recuerden que el enunciado nos dice que tenemos una presión de 1 atmósfera. Bien, efectuamos la operación entonces y tenemos que nos da como resultado 2,86 litros, ¿sí? Recuerden que al efectuar la operación, esta atmósfera se va con esta de acá abajo, este mol se va con este mol de acá, y este Kelvin de acá se va con este Kelvin de acá. Entonces por eso nos queda en litros, ¿sí? Entonces el volumen ocupado por el gas va a ser entonces de 2,86 litros, ¿sí? Y para resolver el punto D, que nos dice qué tipo de enlace presenta cada una de las especies involucradas en la reacción. Bien, tenemos que nuestro cloruro de hidrógeno tiene un enlace iónico. El zinc tiene un enlace metálico. Nuestro cloruro de zinc tiene un enlace iónico también. Y por último, nuestro hidrógeno tiene un enlace covalente, ¿sí?
Y con este video hemos dado fin al capítulo de gases. Los esperamos en los próximos capítulos. No olviden visitar nuestras páginas, darle me gusta y avisarle a todos sus compañeritos de clase que visiten nuestras páginas para que puedan también ellos disfrutar de lo que tenemos para ustedes. Muchas gracias, esto ha sido todo. Chao.